Le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto, y los que lo tocaban se curaban. ¿Qué importancia tiene el manto y el extremo del manto, el borde del manto, la orla? Bien, sabemos que Jesús dice de los fariseos que buscan ser vistos y que extendían los bordes del manto, ¿verdad? Es decir, para llamar más la atención, se hacían más vistosos con esos hilos que colgaban por abajo del manto. Sin embargo, nadie quería tocar esos hilos. Los querían llevar cada vez más orgullosos de sus mantos, de sus vestiduras, queriendo representar que eran dignos, que llevaban una vida religiosa. Hacían también algo, y es que la ley obligaba a llevar las filacterias, que eran unos textos escritos en pergamino de la palabra de Dios, de mandatos de Dios, que doblaban y envolvían en una especie de saquito de cuero y se lo ataban con unas correas en la frente, en el brazo, en el corazón, en la pierna. Y entonces dice también el Evangelio que hacían más anchas las filacterias para que se les viese bien a ellos. Pero Cristo no busca que se le vea, busca el corazón del hombre, tocar el corazón del hombre, moverlo a la fe, no a la visión, no a fijarse en lo exterior, no a pensar en una justicia por apariencias, sino a conocer la verdad, no a creer que ahí está escrita la palabra de Dios y por eso ya la persona la vive, porque la lleva en unas filacterias bien anchas escrita, ¿no? Sino Él es la palabra, Él es la vida que se nos comunica de parte del Padre y que nos comunica, por tanto, toda la verdad. Y por eso enseñaba, pero con autoridad, expulsaba a los demonios y sanaba las enfermedades. Y la gente lo busca a Él, no busca a los fariseos. Qué curioso. Aquel que no tenía esas filacterias tan anchas, que no tenía esos bordes del manto tan llamativos, pero le quieren tocar el borde del manto. ¿Y qué ocurre? Que Cristo tenía poder, Cristo tenía autoridad. En Él encontraban la respuesta a sus preguntas, no en los discursos de los fariseos. En Él encontraban la salvación que necesitaban, no en los consejos bien intencionados, las recomendaciones, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, hay que seguir estos mandamientos o aquellos otros, sino en el poder de Dios, en el amor de Dios, Jesucristo vivo. Por eso reconocen en las orlas de ese manto, el de Cristo, dónde está la salvación, dónde está el poder, dónde está la verdad, dónde está el amor, dónde está la vida. En realidad, pensamos que es Cristo el que tiene que tocarnos a nosotros. Y ciertamente Él desea tocarnos, pero también nos pide que nos acerquemos, también nos pide y espera y desea que nos atrevamos a tocarle, que nos atrevamos a tocar, aunque sea en la orla del manto, es decir, con humildad, con temblor, como aquella mujer que tenía flujos de sangre medio oculta, pero llegar hasta Él. ¿Y qué nos hace llegar hasta Él? Hasta la orla de su manto, aunque Él nos abre hasta su corazón. Lo hizo en la cruz. La fe. La fe es la que nos permite tocar al Señor y dejarnos tocar por Él. Rendir nuestra voluntad a Cristo para reconocer en Él a nuestro Señor y nuestro Salvador y entonces con el corazón abierto dejar que Él haga su obra en nosotros, como dijo San Pedro. Señor, si es así, pues lávame no solo los pies, sino todo, hasta la cabeza, lo que sea. Que el Señor haga su obra, la que Él quiera, con libertad, que nos transforme como Él quiera, no como nosotros pedimos. Que haga su obra. Esto significa rendirle nuestra vida.
ese toque de fe que el Señor quiere que nosotros hagamos para que Él nos toque, porque es su toque el que nos transforma. Nosotros debemos acercarnos por la fe para tener ese encuentro con Él, ese encuentro vivo, ese encuentro de verdad, de amor. Recuerdo, por ejemplo, yo tenía unos 22 años y se empezó donde estaba en ese momento un plan de adoración por las noches, los viernes, la noche del viernes al sábado, en turnos de 2 horas, de 12 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6 de la madrugada. Y yo estaba tan expectante, no quería perder un minuto de esa experiencia de encuentro vivo con el Señor. Y yo pensé que necesitaba no perderme nada, que no quería hacer un turno, quería hacerlos todos. Pero bueno, hice 2, porque me dijeron, bueno, venga, descansar. Y estuve de 12 a 4 esa noche, recuerdo, esa primera noche de adoración a la que siguieron muchas otras. Y fue un encuentro tan fuerte con la presencia de Dios, en adoración verdadera, en espíritu y verdad, que no voy a decir lo que ocurrió ahí, pero al salir, yo salí casi a la fuerza. Había como algo que tenía que hacer fuerza, porque no podía salir de ese lugar. Y es que no podía ni hablar. La gente al salir saludaban, hablaban. Yo no sé si pensaban que estaba tonto ese día o qué, porque me decían una cosa y no hacía más que inclinar la cabeza un poco, no sé qué hacía, porque no podía abrir la boca, porque estaba todavía tocado por la presencia de Dios, estaba allí, estaba a sus pies, estaba impactado por la gloria de Dios manifestada en esa adoración que había tocado mi vida. No podía abrir la boca, no porque no quisiese, es que no podía literalmente, no podía. O sea, estaba en otro mundo, esa era la realidad, en otro reino. No podía hablar ni llevar esas conversaciones. Cuando Salomón lleva el arca de la alianza al templo que acaba de construir, dice el texto de 1 de Samuel que la gloria de Dios descendió a ese lugar. La gloria de Dios en forma de una nube espesa, de tal forma que los sacerdotes ya no podían allí hacer lo que estaban haciendo, porque Dios tomó el control de ese lugar. Dios tiene que tomar el control de nuestra vida. Dios tiene que tener la prioridad. No somos nosotros los que tenemos que controlar. Sí, acercarnos por la fe, para tocar al Señor, pero entonces reconocer que ahí está el Hijo de Dios vivo, el Salvador del mundo, mi Rey, y postrarnos ante Él. Ahí está la gloria de Dios, hecha carne, en Jesucristo, y viene a nuestro encuentro. Que su gloria transforme nuestras vidas, que su presencia haga cosas nuevas, porque Él quiere hacerlo todo nuevo, pero espera de nosotros la fe para acercarnos, para tocarlo, la apertura, la conversión para dejarnos transformar y la respuesta de un corazón que se le rinde, que le adora en espíritu y verdad, que lo reconoce su Rey y su Dios. Así sea.